Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos transmitiendo a través de ESNE Televisión. Hoy tenemos a Fray Juan Pablo Martínez Peláez, él es consejero de la Orden de los Agustinos Recoletos. Él es miembro del equipo de gobierno con Fray Miguel Miró, que es el prior general. Vive en Roma, en la casa de un colegio internacional de estudiantes religiosos agustinos recoletos que van allí a especializarse. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Javier. Un saludo a ti y un saludo también a todos los televidentes. Estamos en la Casa de la Recolección en Aguatepec, Morelos, desde donde transmitimos. Juan Pablo Martínez Peláez es también responsable a nivel de toda la orden de dos campos atrayentes, bonitos, como es el campo vocacional y el campo juvenil. Las vocaciones hoy en la Iglesia pues no es que abunden como en otras épocas, y hoy como que hay que ser creativo, hay que ser original. Dios siempre llama. Ante estas verdades que tenemos ahí, el Dios siempre llama, hay que ser creativo. No hay que hacer proselitismo, dice el Papa Francisco, sino la atracción es lo mejor. ¿Cómo está respondiendo la Orden de los Agustinos Recoletos ante las llamadas que hace Dios a los jóvenes del siglo XXI? Bien, yo creo que ante todo la visión que debemos tener es una visión de esperanza. Con la realidad con que me encuentro a nivel de toda la orden en cuanto a la pastoral vocacional, es una realidad de esperanza. Hay vocaciones. Yo creo que, como tú lo acabas de decir, el Señor sigue llamando todos los días de la historia, en todo momento, sigue llamando para que muchos jóvenes le sigan en la vida religiosa, sacerdotal y misionera. Y lo que hemos tratado de hacer, o seguimos haciendo en la orden, es ser respuesta para estos jóvenes a través del carisma agustino recoleto. El Papa Francisco, desde diversos documentos de este año, nos ha venido insistiendo que es necesario hablar en el campo de la pastoral vocacional de una cultura vocacional que sea capaz de responder a las necesidades que vive el joven dentro de la realidad sociocultural en donde se encuentra. No se trata simplemente de un joven que quiere entrar al seminario, sacarlo de su realidad, de su familia y traernoslo al seminario y ya, no. Tiene que ser algo muchísimo más integral. Por eso esta cultura vocacional pues inicia desde lo básico de la fe, que va, en cierto modo, llegando a los niños, a las familias, a los jóvenes, en las diversas realidades sociales, y ahí vamos encontrando las vocaciones. La pastoral vocacional también se basa en lo que dice tanto el Papa Francisco, en la cultura del encuentro. Hace unos meses, con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, el Papa Francisco decía a los religiosos que hay que invertir en el acompañamiento. ¿Cómo se acompaña vocacionalmente los diversos ministerios que tiene la Orden en el mundo? Sí, es verdad. El acompañamiento consiste, en primer lugar, en salir al encuentro del joven, salir al encuentro de su realidad, de sus necesidades, de su necesidad sobre todo de Dios, porque es quizá lo más palpable en nuestros jóvenes hoy, es gastarle tiempo, creo que era la expresión que utilizaba el Papa, gastarle tiempo a nuestros jóvenes para hablar con ellos, para que sientan en el religioso, en el sacerdote que les acompaña, ese amigo, ese referente espiritual en el que pueden creer, en el que pueden confiar, en el que pueden abrir su conciencia, aquel que va a ser capaz de transmitirles un mensaje, de hablarles de Dios. Me ha gustado mucho en los diversos encuentros que he tenido a lo largo de este año con los diversos promotores vocacionales y desde el plan de pastoral vocacional de la Orden, ha salido una expresión muy bonita como una característica del acompañador, del acompañante vocacional, y es que es un interlocutor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces el joven siente la vocación, quiere encontrar una respuesta para saber si verdaderamente es una vocación
pura, es una vocación verdadera, es una vocación a la vida religiosa. ¿A quién se dirige? Al religioso, al sacerdote, y tenemos esa gran responsabilidad de manifestarle y decirle sí, es por aquí o no, verdaderamente tu vocación es otra. Yo pienso que es gastar, entre comillas, un tiempo para que el joven encuentre en nosotros es un referente, alguien en quien pueda confiar, abrirle su conciencia, abrirle su corazón y encontrar respuestas. ¿Qué identificaciones ves tú que el joven pues nos hace a nosotros? Es decir, ¿con qué elementos un joven de Latinoamérica identifica a un Agustino Recoleto? Lo identifica primero en su espiritualidad porque debe de ser una persona que transmite a Dios porque es eso, es el referente de Dios. Suena algo muy grande, ¿no? Pero es eso, es un referente de Dios. Eso quiere ver para mí un joven en un fraile, en un sacerdote, un referente de Dios, no quiere ver otra cosa. Luego lo identifica en el carisma de la vida comunitaria, es decir, del encuentro, del trabajar en equipo, de ser una gente, una persona capaz de crear comunión allí donde está. Luego le identifica en la alegría de ser religioso, la alegría de ser consagrado, la alegría de anunciar a Jesucristo, que también el Papa nos está invitando mucho a los religiosos y a los sacerdotes de ser alegres y de manifestar la alegría. Y luego también diría yo que nos identifica por el deseo de ser misioneros, de anunciar a Jesucristo, de anunciar a Dios, de anunciar su palabra, de hacerlo con entrega, pero de hacerlo de una manera espontánea que sea capaz de llegar a la realidad de las personas. ¿En dónde ves tú más frialdad a la hora de responder a Dios? Dios llama, pero hay en algunos lugares donde quizás los jóvenes son más fríos, les cuesta más o no ven a Dios. Bueno, yo creo que no es un secreto que Europa hoy vive una frialdad espiritual que no deja de llamar la atención, que en su momento fue el continente que llevó la fe a muchos otros lugares, hoy está viviendo esa época de frialdad, esa época de querer no saber nada de Dios, querer quizá vivir en un mundo secularista. Entonces allí donde se vive esa cultura, encuentro yo que es más difícil responder a este llamado porque se está inmerso en un secularismo mucho más dominante, que existe también en otros lugares, ¿no? En América, en Asia, en África, igual, pero allí se vive de una manera mucho más marcada y eso indudablemente afecta en el momento de un joven dar una respuesta vocacional, en este caso a la vida religiosa y sacerdotal, pero también en los otros llamados vocacionales. La Orden Agustino Recoleta, ¿qué plantea al joven de hoy? ¿Qué le ofrece? Bueno, yo pienso que la propuesta de la orden es, bueno, el seguimiento fundamental, el seguimiento a Cristo desde la vida consagrada, pero yo creo que la novedad de nuestra comunidad está precisamente en la identidad carismática donde se sigue de alguna manera presentando la imagen de Agustín de Hipona, ese joven, ese buscador incansable de la verdad, aquel que fue capaz de responder al llamado de Jesucristo aún en medio de su dificultad, de su reticencia inicialmente por seguirlo, pero fue capaz de romper todas esas barreras, tener un encuentro con Jesucristo que rompió todos sus moldes, que rompió todas sus verdades y descubrió lo que era verdaderamente fundamental en su vida. Entonces yo pienso que la novedad de nuestra comunidad es presentar en el seguimiento de Jesucristo, presentar la imagen de Agustín de Hipona como aquel que sigue siendo hoy un modelo para el joven que busca a Cristo y luego la vida comunitaria.
Es decir, la vida comunitaria también es un atrayente para el joven de hoy que vive el relativismo, la individualidad, todo aquello que me lleva a mí servirme del otro. Sí, pareciera increíble, pero se encuentra uno muchas veces con jóvenes que tocan las puertas de nuestra comunidad que han vivido una soledad, incluso desde su infancia, que han vivido una vida muy centrada en sí mismos. Y cuando tú le hablas de una vida de comunidad, de un trabajo apostólico donde no estás solo, sino otro religioso que trabaja contigo, aquello que pareciera tan común, para muchos jóvenes es una novedad. Ujú. ¿Qué medios utiliza la Orden de los Agustinos Recoletos para llegar, por ejemplo, los medios de comunicación, para llegar a cuantos más jóvenes mejor? Bueno, yo pienso que en primer lugar tenemos todo esto de las redes sociales que hoy pues están a flor de piel, ¿no? Entonces, y que llegan, los jóvenes conocen nuestra comunidad a través de las redes sociales. Eso es una realidad, ha sido una experiencia que los diversos promotores vocacionales en los diversos países que he visitado, las diversas comunidades, me lo han manifestado que un gran porcentaje de jóvenes conocen la comunidad por el Facebook, por el Twitter, por el canal de YouTube, bueno, por eso. Luego también por las giras vocacionales, por las visitas que se hacen a las diversas comunidades, que es quizá el método tradicional, digámoslo así, de sembrar la semilla vocacional, visitando colegios, visitando parroquias, ahí también saben de nosotros, y luego por nuestros propios ministerios, jóvenes que están de lleno en nuestros ministerios, en nuestras parroquias, en nuestros colegios, que conocen nuestro trabajo y en algunos casos porque alguien les habla de nosotros. El año 2018 está dedicado a la fe, al discernimiento vocacional y a los jóvenes. El Papa quiere que los obispos se reúnan en el sínodo en el 2018 y se aboquen a estos tres temas. ¿Por qué hace esto el Papa? ¿Cuál es la causa que ves más importante para llegar a esto? Yo creo que el Papa tiene muy claro que sin los jóvenes en la Iglesia no se puede pensar en el Evangelio, no se puede pensar en un futuro. Yo creo que una de las características del Papa Francisco es su esperanza ante las realidades del mundo, o sea, él no se deja opacar, no se deja vencer, precisamente por lo que decíamos ahora, por la frialdad o el secularismo, ¿no? Entonces yo pienso que cuando él ha convocado el sínodo con el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, es un mensaje claro para tocar la fibra de los jóvenes que no solamente son el futuro de la Iglesia y de la sociedad, son el presente vivo de la Iglesia, y por eso es importante también pensar en ellos. Se pensó en la familia en el pasado sínodo, pero ahora él ha querido dedicarles este espacio a los jóvenes porque, claro, son los que están viviendo esta realidad y los que tienen en sus manos o tenemos en nuestras manos el poder transformar el futuro. Vamos con Gaby Ríos porque está preparada con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, y regresamos en cuanto termine ella aquí a Valores de Acero. Adelante. Gracias Gaby Ríos por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos a través de ESNE transmitiendo desde la Casa de la Recolección en Aguatepec, Cuernavaca, Morelos, un lugar precioso en donde aquí se hacen ejercicios, retiros de silencio, se hacen ejercicios espirituales al estilo de San Agustín, comunidad, silencio, en fin, un lugar en donde yo se lo recomiendo para poder retomar la vida desde Cristo y con Cristo y siempre en comunidad. Con nosotros está Juan Pablo Martínez Peláez, él es consejero general, está dentro del equipo de gobierno de la Orden de los Agustinos Recoletos con Fray Miguel Miró, es responsable del área de vocaciones y del AJAR, de los Agustinos Recoletos, el movimiento de las Juventudes Agustinos Recoletas. Ustedes saben que para el 2019 está preparado Panamá.
el nuevo encuentro, la JMJ, en el 2019, en enero. Y yo quisiera que ahora el equipo de producción pusiese un mensaje que hace unos días lanzó el Papa Francisco a todos los jóvenes. Queridos jóvenes, con el recuerdo anticipado y lleno de vida de nuestro encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud del 16 en Cracovia, nos hemos puesto en camino hacia la próxima meta que será Dios mediante Panamá en el 19. Son muy importantes para mí estos momentos de encuentro, diálogo con ustedes, y quise que este itinerario se hiciera en sintonía con la preparación del próximo sínodo de los obispos, que está dedicado a ustedes, los jóvenes. En este caminar nos acompaña nuestra Madre, la Virgen María, y nos anima con su fe, la misma fe que ella expresa en su canto de alabanza. María dice, el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí. Ella sabe dar gracias a Dios que se fijó en su pequeñez y reconoce las cosas grandes que Él realiza en su vida. Y se pone en camino para encontrar a su prima Isabel, anciana y necesitada de su cercanía. No se queda encerrada en casa, porque no es una joven sofá que busque sentirse cómoda y segura sin que nadie la moleste. Ella se mueve por fe, porque la fe es el corazón de toda la historia de nuestra Madre. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. En este camino los animo a que cultiven una relación de familiaridad y amistad con la Virgen Santa. Es nuestra Madre. Háblenle como a Madre. Con ella den gracias por el don precioso de la fe que han recibido de sus mayores y encomiéndale a ella toda su vida. Como Madre buena los escucha, los abraza, los quiere, camina con ustedes. Les aseguro que si hacen esto, no se van a arrepentir. Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Que Dios los bendiga. Bueno, pues esto nos dice el Papa Francisco, Fray Juan Pablo, y cómo van a hacer este itinerario las JAR a nivel mundial. En Panamá se van a encontrar. Ese es el sitio donde se van a encontrar todos los jóvenes. ¿Cómo están preparando ustedes todo este itinerario a nivel juvenil? Sí, efectivamente, desde la orden ya se nos ha pedido, pues el capítulo general pasado pidió al encargado, al responsable, en este caso, pues este servidor, de organizar a lo largo de todo el periodo general 2 encuentros mundiales de la juventud, de la JAR. Ya se ha destinado entonces que el primer encuentro será con motivo de la Jornada Mundial en Panamá, del 22 al 27 de enero del 2019. Estamos entonces ya preparando el lugar. Aún no tenemos definido el lugar exacto de la prejornada o de este encuentro mundial de la JAR, porque estamos viendo diversas circunstancias para que pueda hacerlo asequible a todos, la mayoría de jóvenes.
La idea es que participen los jóvenes que más podamos de nuestras JAR, que estén allí presentes. El Papa nos está invitando desde ya a ser peregrinos, a iniciar un itinerario. Entonces yo creo que el mensaje por ahora que hemos dejado a nuestros jóvenes es eso, comenzar una preparación, no solamente en lo material, de recoger fondos para poder viajar y ya, no, sino comenzar también una preparación espiritual. Él nos ha propuesto también un itinerario mariano para estos años de preparación y eso es también lo que estamos tratando, de que en los encuentros, en cada país, en cada provincia, en cada región, en cada comunidad, con los jóvenes pues ya se vaya hablando un poco también de este encuentro, se vaya orando, se vaya poniendo en la presencia del Señor con miras a que lleguemos allí no como espectadores, sino como peregrinos, que vamos también pues, a encontrarnos con el sucesor de Pedro, a vivir nuestra espiritualidad Agustino Recoleta en la iglesia, como él mismo nos lo dice. El Papa nos indicaba en el video que hemos visto al principio pues que no hay que ser joven sofá, sino que hay que moverse. ¿Cómo un movimiento con tanta presencia en diversos lugares se va a mover y cómo se está moviendo? O sea, ¿qué características tiene para que un joven no se quede en el sofá, sino se mueva y haga lío? Sí, es muy significativa la imagen que él pone de la Virgen. Y yo creo que es que es la experiencia del cristiano. Aquel que ha tenido un encuentro con Cristo en la fe no puede quedarse con ello guardado. Él lo decía, que María una vez que recibe el anuncio del ángel y sabe de su prima Isabel, va corriendo inmediatamente a atenderla, va corriendo inmediatamente pues, a llevar ya a ese hijo que lleva en sus entrañas, lo lleva. Pues es la experiencia del cristiano, la experiencia del joven que tiene un encuentro con Cristo y siente la necesidad inmediatamente de salir a anunciarlo, de salir a decirlo. Es la experiencia de los discípulos cuando se enteran que el Maestro ha resucitado, van a contarlo, van a decirlo. Eso es lo que queremos con nuestros jóvenes, que en su realidad juvenil, allá en sus familias, en sus trabajos, en la universidad, en el colegio, porque la JAR viene desde niños de 12, 13 años hasta jóvenes de 25, 30 años, por lo tanto son una realidad grande, que allá vayan a anunciar el mensaje de Jesucristo, que eso que viven en la espiritualidad de Agustino Recoleta no lo guarden para sí mismos, sino que lo anuncien con las palabras, lo anuncien con las obras, lo anuncien sobre todo también con el testimonio de vida y también con la espiritualidad y la vivencia de fe. Yo pienso que el itinerario de un joven JAR es el itinerario de cualquier cristiano que se encuentra con Cristo, que vive una experiencia de Dios muy fuerte en su vida y se siente obligado, siente la necesidad de ir a contarlo, de ir a anunciarlo, de ir a proclamarlo. ¿Qué características tiene un joven JAR de un joven de otro grupo parroquial, diocesano o de otro movimiento? Bueno, en primer lugar yo creo que es vivir con alegría el Evangelio, está al centro de todo. Y luego es la identidad carismática. Nuestros jóvenes se identifican plenamente con nuestra espiritualidad, una espiritualidad que parte de la interioridad, es decir, un encuentro con Dios en la interioridad, en el silencio, en la oración, pero que no se queda ahí solamente como encerrado, sino que luego se manifiesta en la alegría de la vida comunitaria. Y me llama mucho la atención también cómo los jóvenes viven la experiencia de vida comunitaria en sus encuentros juveniles, pero eso luego tratan de manifestarlo en su trabajo en grupo, en el colegio, en la universidad, allí donde muchos de ellos laboran. Entonces, los rasgos de nuestra identidad religiosa, carismática, ellos los hacen vida en su experiencia juvenil, en lo espiritual, en lo cotidiano y también en su experiencia personal de Dios. Eso pienso yo que distinguiría a un joven JAR de un joven o de un grupo normal de una parroquia. De una parroquia. Dentro de toda esta experiencia de las JAR, ustedes traen un itinerario, se ha presentado a las comunidades, un itinerario en donde, ¿qué destacarías de este itinerario que las propias comunidades, los propios jóvenes en sus comunidades JAR están viviendo? Yo destacaría, en primer lugar, la propuesta de un proyecto de vida. O sea, yo creo que el pertenecer a un grupo JAR no puede ser como ajeno a la vida de un joven, como el que se encuentra cada 8 días con el club de amigos
para tomar el café o para tomar un refresco, hace parte de un proyecto de vida. Por lo tanto, esta experiencia de HAR debe partir de la realidad de la persona y lo proyecta, lo proyecta. Es un poco, y luego es aplicar la vida de San Agustín, todo el recorrido. Por eso el itinerario tiene los nombres de ciudades de la vida de San Agustín, Tagaste, Madaura, Cartago, porque es donde el joven Agustín vive momentos concretos de encuentro con Dios y consigo mismo para luego la opción que toma en su vida. Eso es lo que queremos en el joven HAR, como que elabore un proyecto de vida donde está Dios a la base de todo, pero iluminado desde la experiencia de San Agustín. Bueno, pues con el deseo de vernos en Panamá, quién sabe dónde nos depare Dios en el 2019, pero con el deseo de vernos en Panamá y hacer un programa desde Panamá, ¿qué te parece? Sería maravilloso. Dentro de la JMJ. Claro que sí. Bueno, pues ese pendiente, ese deseo, ese sueño, se lo ponemos a Dios y ponemos también en nuestras oraciones a todos los jóvenes agustinos recoletos que participan en las comunidades, a tu trabajo, Fray Juan Pablo, y bueno, pues desde aquí a todos ustedes les saludamos, les despedimos desde este momento y les invitamos a que el próximo programa nos veamos aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima.